Bueno, hola a todos. La idea de este video es que ya iniciemos el cálculo de intercambiadores de carcasa y tubo, pero bueno, antes de ir a la resolución en sí de un ejemplo de carcasa y tubo, necesito incorporarles a la ecuación que usamos siempre, que es Q igual a U por A por delta T, un factor más, ¿sí? Dijimos que un intercambiador, a grandes rasgos, en una configuración simple de un paso por tubos y un paso por carcasa, podía lograr una configuración de corrientes paralelas o de circulación de corrientes en contracorriente. En cuyo caso, para el cálculo del delta T medio logarítmico en cada uno de los casos, teníamos que aplicar esta fórmula, ¿sí? En donde había un cociente entre la diferencia de las temperaturas de los extremos sobre el logaritmo de esas mismas diferencias. De manera que cada una de las configuraciones, la configuración en paralelo y la configuración en contracorriente de fluidos en los intercambiadores, iba a generar dos fórmulas sutilmente diferentes de delta T medio logarítmico, ¿sí? De ese delta T que va en la fórmula de Q igual a U por A por delta T. Entonces, por ejemplo, estoy haciendo uso de ejemplos porque en general esto yo lo escribo en el pizarrón, de ejemplos que están en el libro de CAO, de transferencia de calor de CAO, página 125. Algo que no les dije, pero que les recomiendo que si necesitan ampliar la bibliografía, y les recomiendo, aunque no lo necesiten, que lean el libro. O sea, si quieren basarse en un libro para la unidad de intercambiadores de doble tubo y para la unidad de intercambiadores de carcasa y tubo particularmente, utilicen CAO, que está muy bien explicado, está en castellano, está muy simple, muy entendible. Entonces todo lo que necesiten recurran a este libro. Así como les dije que a mí, yo recomiendo que conducción y convección, para repasar, lo lean de Kern. Me parece que CAO está bastante más simple y mejor explicado, además es más actual para lo que es doble tubo y carcasa y tubo. Bien, entonces, en ese caso que hablábamos de calcular el delta T medio logarítmico para distintas configuraciones de corrientes, pueden ir al ejemplo de la página 126, el ejemplo 7.1 que dice: se requiere enfriar 14 kilosegundos de un aceite cuyo calor específico es tal desde una temperatura de entrada de 107 a 40 grados centígrados, y el enfriamiento se realizará utilizando agua fría disponible a 20 grados centígrados con un flujo de 50 kilogramos por segundo. Calcular cuál será la delta T media logarítmica si se emplea un equipo en contracorrientes y un equipo en corrientes paralelas. Háganlo, ya a esta altura les debería hacer solo aplicar la fórmula de delta T medio logarítmico, entienden cómo es la configuración de las corrientes en paralelo y en contracorriente, o en cocorriente, le llamaban ustedes antiguamente, seguramente en fenómeno de transporte lo vieron como cocorriente. Acá es muy común que en industria se denomine corrientes paralelas al cocorriente. Bien, entonces, ¿ustedes qué hacen? En primer término, lo que hace el libro es calcular un calor, ¿sí? Porque tienen la temperatura de entrada y de salida del aceite, que está denominado acá como flujo caliente. Con ese calor y sabiendo el flujo de las condiciones del agua fría, sacan la temperatura del agua fría, ¿sí? Entonces con WSP delta T, como siempre, sacamos un calor, y eso me sirve para sacar el parámetro que me falte del otro fluido. Siempre hacemos eso. Entonces, de esa manera tenemos la temperatura de salida del agua fría. Entonces tenemos temperatura de entrada, temperatura de salida de ambos fluidos. De manera que ya puedo calcular el delta T medio logarítmico para ambos. Háganlo ustedes en su casa y fíjense que cuando hacen el cálculo, el delta T medio logarítmico para cuando el equipo tiene una configuración de corrientes en contracorriente es 42,6.
Y para cuando las corrientes están en paralelo o en cocorrientes, el valor es de 36,9. ¿Qué significa eso? ¿No? ¿Qué significa? Significa que hay una diferencia, fíjense, acá hace el cociente entre ambos de un 15%. ¿De qué? ¿En qué va a impactar? En el área del equipo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si la fórmula dijimos que era Q igual a U por A por delta T, entonces el área va a depender de ese delta T medio logarítmico, porque el Q ya lo teníamos, porque es el WSP delta T, o sea, es el requerimiento de calor de enfriamiento que tiene la corriente de aceite. Y entonces, el área de un equipo en contracorriente va a ser necesariamente, o sea, voy a necesitar menos área que si dispongo de esas corrientes en cocorriente. Entonces el área difiere. Bien, esto está claro entonces. Tenemos un delta T medio logarítmico para cuando planteamos que el equipo está en contracorriente y tenemos un delta T medio logarítmico para cuando planteamos que el equipo está en cocorriente. Bien, ¿qué pasa? Ahora que estamos hablando de intercambiadores de carcasa y tubos, donde vimos que pueden tener varios pasos, ya sea por carcasa o por tubos, ¿qué pasa cuando hacemos uso de esa herramienta, de poner varios pasos por carcasa o por tubo? ¿Cómo impacta esa disposición de corrientes ahora en nuestra fórmula, ¿no? En nuestro cálculo? Bien, fíjense que en este caso el planteo, lo voy a acercar, el planteo, página 127 del CAO, muestra un equipo que tiene 2 pasos, en este caso por tubos, y un paso por carcasa. De manera que la denominación de este equipo sería un equipo 1-2. O sea, lo que nosotros conocemos como equipo 1-2 es este. Un paso por carcasa, 2 pasos por tubos. Así se denominan los equipos. Primero los pasos que tienen por carcasa, luego los pasos que tienen por tubo. Entonces, en este caso tenemos un equipo 1-2. Fíjense que en el gráfico de abajo lo que se ve es la evolución de la temperatura al pasar a través del intercambiador. Entonces, para el caso del fluido, en este caso el fluido caliente, sería la entrada de T1, y el T2 sería la salida del fluido caliente. Esta es la representación del fluido que va entonces por carcasa. Y lo que se encuentra aquí abajo es la representación del fluido que va por tubos. Entonces, entra a una temperatura de T1, que es esta que está aquí, llega al cabezal posterior a una temperatura T', y sale por el cabezal anterior, luego de haber hecho los 2 pasajes por tubo, a una temperatura de T2. De manera que en el primer tramo, o en el primer paso por tubos, las corrientes del fluido frío y del fluido caliente se encuentran en una disposición paralela, tienen una disposición de cocorriente. El sentido de ambos fluidos es hacia el mismo lado. Pero cuando el fluido que pasa por tubos hace el segundo recorrido y pasa para llegar hasta T2, en ese caso la disposición de flujos es en contracorriente. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para calcular el delta T medio logarítmico? Bien, ya ha habido gente, por suerte, que así como nos generaron las ecuaciones que se ajustan a nuestros cálculos, generaron también gráficos y ecuaciones que nos permiten calcular este nuevo delta T medio logarítmico. ¿De qué manera? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es, a la fórmula del Q igual a U por A por delta T, vamos a calcular, pues el nuevo delta T, el real, se va a calcular calculando el delta T medio logarítmico como si las corrientes estuviesen en contracorriente y afectándolo de un factor Ft que vamos a sacar de gráficos.
¿sí? Entonces ahora el delta t medio logarítmico real va a ser igual a la multiplicación del delta t medio logarítmico en contracorriente por un factor ft. Y entonces ahora la fórmula de Q igual a U por A por delta t nos va a quedar igual a U por A por delta t medio logarítmico en contracorriente por ft. Bien, ¿y de qué va a depender ese ft? Bueno, existen gráficos que nos van a permitir calcular ese ft. ¿De qué manera? Con estos dos factores. Entonces el ft, varias cosas que de paso vamos a ir leyendo que dice cosas importantes. El valor de ft puede calcularse teóricamente. Acá dice que si quieren pueden ver las expresiones correspondientes, las pueden ver del libro de Kern, pero no es relevante. Su valor va a depender del tipo de equipo, es decir, va a depender del número de pasos por tubos y por carcasa, por lo que vimos recién, porque la disposición de los flujos va a variar de acuerdo a cómo se enfrenten esos flujos en paralelo o en contracorriente. Entonces, un intercambiador con un paso en la carcasa y 2 pasos por tubo tiene aproximadamente el mismo factor que un equipo 1.4, 1.6, 1.8 con las mismas temperaturas de entrada y salida. Es decir, que el factor Ft es en realidad solo una débil función del número de pasos en los tubos, siempre que ese número de pasos sea par, que es la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque necesito hacer volver el fluido al mismo cabezal. En general, siempre van a tener un número de recorridos pares. Por lo tanto, la bibliografía solo proporciona los valores de Ft para configuraciones 1.4, 2.4, 3.6, 4.8. Y en cualquier otro caso debe usarse aquel de estos que corresponda a igual número de pasos por carcasa. ¿Sí? Ya vamos a ver que tienen gráficos en donde van a poder buscar para configuraciones de equipos determinadas, pero que en todos esos casos en lo que me voy a fijar para encontrar el equipo es en la cantidad de pasos por carcasa. Estos valores de Ft se expresan como función de 2 parámetros, ya lo vamos a ver en los gráficos, de R y S. R y S, fíjense que acá están las ecuaciones, son parámetros que dependen de las temperaturas de entrada y de salida de los fluidos, que ya las tenemos y son con las que calculamos el delta T medio logarítmico. Entonces, lo que vamos a hacer es, con esas temperaturas, calcular R, calcular S y entrar a una gráfica. ¿Bien? Vamos a ir al ejemplo, para que se den cuenta cómo es. Entonces, en la página 129 tienen un ejemplo. El ejemplo 7.2. Y dice: se requiere enfriar 20 kilos de una solución acuosa cuyo calor específico es tanto, desde una temperatura de 67 a 37 grados. El enfriamiento se hará con agua de refrigeración disponible a 17 grados. Analizar cuál es el número mínimo de pasos con que debe construirse el intercambiador en los casos que se utilice un caudal de agua de 40 y en el caso que se utilice un caudal de agua de 20. ¿Por qué me pide eso? Porque el Ft, además es un parámetro que me sirve para ayudarme a definir configuración del equipo. ¿Por qué? Porque el Ft, para que un equipo esté bien diseñado y sea correcto, debe lograr un valor de Ft no inferior a 0,75. ¿Sí? Entonces, si el valor de Ft me da por debajo de 0,75, no estamos usando la configuración correcta y debemos pasarnos a otra configuración. Vamos a la solución del problema. Suponiendo que un caudal de agua de refrigeración de 40 kilos, la temperatura de salida del agua puede calcularse a partir del siguiente balance de calor. Entonces, de nuevo, recurrimos a WCP delta T, a igualar los calores. Esto es lo que venimos haciendo hasta ahora,
en definitiva lo que necesitamos obtener es la temperatura de salida del agua, porque con las temperaturas de entrada y salida de ambos fluidos puedo calcular R, puedo calcular S, puedo calcular el delta T medio logarítmico, tal como hacíamos en doble tubo, y con eso puedo ir a buscar el FT, porque ahora el FT es necesario para la fórmula, ¿sí? Para un intercambiador 1-2, fíjense, calculamos el valor de R y calculamos el valor de S, con los valores a partir de definir la temperatura de salida del agua. R me da 2, S me da 0,3. Vamos a buscar los gráficos de FT, que en este caso, a ver qué número es, están por supuesto que está en el libro, estos son del libro de Kern, y en el archivo de tablas que tienen ustedes es la tabla 26. Fíjense que en la tabla 26 van a encontrar un gráfico que dice factor de corrección FT para MLDT, que vendría a ser el delta T medio logarítmico real, digamos, y para el caso de una configuración de un paso por carcasa y 2 o más pasos por tubos. ¿Sí? Entonces, busco para esta configuración que sería la más simple luego de la configuración 1-1. ¿Sí? Digo, si tengo una configuración 1-1, ¿qué tipo de disposición de flujo tengo? En contracorriente. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de FT? El valor de FT va a ser 1. ¿Sí? Porque el delta T medio logarítmico en ese caso va a ser el delta T medio logarítmico del flujo en contracorriente. Saliendo de esa configuración, que es la configuración 1-1, siguiendo con otras configuraciones, ¿a cuál me voy? A la siguiente más simple, una configuración 1-2. Entonces, en el caso de una configuración 1-2, para un R que me había dado de 2, busco R2, que está acá, son las curvas, son las líneas estas que bajan, busco R2, busco S 0,3, que sería más o menos por acá, y hago que cruce. Y cuando cruza, leo el valor de FT. A mí me da como 0,87, un poquito, o sea, por encima de 0,85, el libro dice que es 0,85. ¿Sí? Dice, para un intercambiador 1-2, con estos parámetros se obtiene un FT de 0,85. Entonces, cuando usé 40 kilos por segundo de agua, obtuve estas temperaturas y el FT me da 0,85. Como el FT me dio más de 0,75, significa que esa configuración es correcta. Significa que para ese caso puedo utilizar una configuración de intercambiador 1-2. ¿Qué pasa si ahora, en lugar de usar 20 kilos de agua, uso el segundo caso? Perdón, en lugar de usar 40 kilos de agua, uso el segundo caso, 20 kilos. Bien, sería el caso B. Calculo nuevamente cuánto es la temperatura de salida del agua, calculo R, calculo S, y en este caso, cuando quiero calcular para esa misma configuración o ese mismo equipo, un 1-2, me voy a las tablas, el R me dio en 1, el S me dio en 0,6 y ni siquiera se cortan, o sea, no lo podría calcular, ¿sí? Y asumiendo que no varío tanto, no bajo tanto el caudal, y obtengo un valor un poquito más cercano al anterior, de todos modos me daría un valor de FT muy bajo. O sea, en este caso, si voy exactamente a esta tabla, no lo puedo calcular. O sea, no puedo usar una configuración 1-2. Me voy a la siguiente configuración. Para una configuración 1-2 se obtendría un FT muy bajo. O en nuestro caso, en esa tabla que vimos, ni siquiera lo puedo encontrar. Por lo tanto, no puede emplearse un equipo 1-2 para este servicio, con un R de 1 y un S de 0,6. Entonces, ¿qué me voy? Me voy a la siguiente configuración. Me voy a una configuración de un equipo 2-4. ¿Sí? En lugar de tener un equipo 1-2,
que dijimos que era un paso por carcasa, 2 pasos por tubo, me voy a 1, 2, 4. 2 pasos por tubo, 2 pasos por carcasa, 4 pasos por tubos, ¿sí? ¿Quedó claro? Perdón, el primero es por carcasa, el segundo es por tubos. Busco la tabla correspondiente, la tabla esta que dice 2 pasos por coraza, 4 o más pasos por tubo, y en este caso, para un R de 1 y un S de 0,6, que está por acá, corta por allá arriba, por encima de 0,9. Entonces, esta configuración sí se puede usar. Entonces, la configuración mínima que puedo usar en este caso para cuando disminuí el caudal de agua es una configuración de 2 pasos por carcasa y 4 pasos por tubos. Y acá les agrego algo más. Para mostrarles el ejemplo, me voy a la página 131. Fíjense este gráfico. En este gráfico, el fluido que va por carcasa, fíjense que hace un paso por un intercambiador y otro paso por el otro intercambiador. Y el fluido que va por tubos hace un paso, 2 pasos por un intercambiador, sigue el siguiente intercambiador y hace un paso, 2 pasos en el siguiente intercambiador. Si lo veo globalmente, si yo a esto lo junto, fíjense que es equivalente, en definitiva, a decir que hizo 2 pasos el fluido que fue por carcasa, 4 pasos el fluido que fue por tubos. Esta es la conexión de 2 equipos en serie, de 2 equipos del tipo 1-2. ¿Sí? Es decir, que conectar 2 equipos en serie, que cada equipo tenga una configuración de 1 paso por carcasa y 2 pasos por tubos, sería equivalente a tener un equipo con 2 pasos por carcasa y 4 pasos por tubos. De manera que en el ejemplo anterior me están queriendo decir que si yo quería colocar un equipo con 1 paso por carcasa y 2 pasos por tubo, no me iba a alcanzar, no podía hacerlo. Pero si quiero, puedo poner un equipo en serie. ¿Sí? Entonces, no me alcanza para colocar un equipo 1-2. Tengo que poner un equipo en serie, que sería equivalente a hacer una configuración en un solo equipo con una configuración de 2 pasos por carcasa y 4 pasos por tubo. ¿Se entiende? Es equivalente. Cuando el FT no me da, me está diciendo, necesitas poner un equipo en serie. O necesitas cambiar a la configuración siguiente, que es aumentar un paso más por carcasa. Si tuviese que tomar la decisión en planta entre un equipo 2-4, un solo equipo con una configuración 2-4, o 2 equipos en serie con configuración 1-2, uno de los factores que a veces se tiene en cuenta no es definitivo. Uno podría elegirlo, por ejemplo, en base a la disposición de espacio en la planta. Entonces seguramente me iría a un equipo, a un solo equipo, porque poner 2 equipos en serie tal vez me requiere un espacio que no tengo. También puede pasar que al hacer los cálculos y tener que poner un equipo 2-4, el tamaño de la carcasa se me haga demasiado grande, entonces me tengo que ir a un equipo en serie. También puede pasar al revés, que poniendo un solo equipo se me haga muy largo, poniendo un equipo se me haga muy largo y que tenga que pasar a dos. O sea, la configuración puede depender del espacio que tenga en la planta. Pero si no dependiese de eso y no tuviese restricciones,
Hay algo que ocurre con los equipos que tienen baffles longitudinales, que son los baffles que logran hacer más de un paso por carcasa, y que es que uno les está agregando complejidad al equipo, ¿sí? Es difícil hacer que ese baffle longitudinal sea estanco, tengo un factor más de pérdida, tengo que lograr que el fluido realmente se direccione de buena manera. Entonces, tengo siempre relaciones de compromiso en tomar esa decisión, pero tengan en cuenta que, por ejemplo, es más fácil de manera constructiva y a modo de mantenimiento una configuración de 2 equipos en serie, 1-2, que un equipo grande de configuración 2-4. Le suma complejidad al equipo poner el baffle longitudinal que divida flujos por carcasa, que haga pasos por carcasa. Pero, como contrapartida, lo tengo todo compacto en un solo equipo, ¿sí? Entonces, a la hora de decidir va a depender mucho más de eso. Pero bueno, tengan en cuenta que es equivalente a decir 2 equipos en serie 1-2 a un equipo más grande con una configuración 2-4. ¿Bien? Entonces, ¿qué más dice? Dice, si el caudal de agua de enfriamiento se reduce aún más, ya no será posible tampoco la utilización de un 2-4. Y será preciso pasar una configuración 3-6. ¿Que a qué va a ser igual? A tener 3 equipos en serie con configuración 1-2. ¿Sí? De nuevo, ¿qué me está diciendo el cálculo? Cuando el FT no me alcanza, me dice necesitas un equipo más en serie. Eso me está diciendo, ¿sí? Bien, por supuesto que en todos los casos podría utilizarse un equipo en contracorriente pura para el caudal. En ese caso dijimos que el FT sería un FT1, ¿sí? La razón de la utilización de equipos multipaso es la de mejorar los coeficientes de transferencia, puesto que para lograr una velocidad con cierta área de intercambio podría incurrir que se necesitase un equipo excesivamente largo si se desea mantener el contracorriente, ¿sí? Yo para mantener la velocidad necesitaría hacer un equipo muy largo para garantizar que el pasaje de flujo sea más chico y que entonces logre la velocidad y el coeficiente de transferencia. Entonces, en ese caso, como no se puede lograr, lo que hago es agregar más pasos. Eso era lo que le quería decir en un punto y me enredé. Pero bien, esto, bueno, si quieren hagan el ejemplo 3 y lo van a terminar de entender. Ya van a ver que está bueno el ejemplo 3, háganlo. En donde les termina dando como resultado un equipo muy largo y en ese caso les conviene al contrario, pasarse a un equipo más compacto y menos largo. Además, tengan en cuenta siempre que necesito, además del espacio constructivo, necesito también un espacio más para poder acceder al intercambiador, al equipo. Bueno, esto mismo. Además, se debe tener presente que si por razones de limpieza o dilatación térmica se requiere un equipo con cabezal flotante, la disposición en contracorriente muchas veces se descarta por la dificultad que significa realizar una extracción de fluido desde el cabezal flotante. ¿Sí? Bien, pero en definitiva lo que yo quería que saquen de acá es que entiendan lo del FT, que si quieren repasen estos ejercicios, y que entiendan cómo es de equivalente una configuración en un solo equipo versus configuraciones en serie. Terminamos acá y el siguiente va a ser el video de la resolución del ejercicio en sí.